Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana y por el privilegio que nosotros tenemos en estar aquí, escuchando su palabra y bueno, el privilegio que tengo yo también de compartirla. Y vamos a ver en esta mañana lo que en la secuencia nosotros llevamos de los yo soy que dijo Jesús. Y en esta frase que él habló dice yo soy la puerta. Para eso vamos a ir a Juan 10, en el verso 1, vamos a leerlo ahí. Y bueno, vamos a darnos cuenta qué es lo que Jesús quiso decir. Y vamos a pedirle la ayuda a Dios para que Dios nos bendiga y nutra nuestras vidas, podamos entender su propósito. De tal manera que se cumplan la palabra, lo que Dios quiere para nosotros, podamos vivirlo, podamos realmente entrar en esa vida abundante, en esa vida bendecida, excesiva, rebosante, más que suficiente, extraordinaria, lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a pedirle a Dios que Dios sea el que nos bendiga en esta mañana. Bendito Señor, te damos gracias por el privilegio de estar en este lugar, por el privilegio de compartir tu palabra. Te damos muchas gracias, pero también queremos pedirte que tú estés entre nosotros, que tú alumbres el entendimiento de cada persona, de los que están aquí presentes o de los que están escuchando la transmisión, de tal manera que podamos nosotros presentarnos delante de ti, que podamos vernos delante de ti, que podamos mirar hacia la única puerta, hacia el buen pastor, hacia el único camino, hacia el único pan, Padre bendito, hacia la resurrección, Padre, de lo que Jesús dijo que Él era y es y será. Y en el nombre de Jesús, esta verdad a través de tu poder y de tu gracia, Señor, afecte nuestras vidas, transformándolas para vivir en esa plenitud que tú quieres que nosotros vivamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer en Juan 10 y dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En el contexto anterior, vemos a Jesús hablando con los fariseos, con los judíos, una vez que había hecho un milagro de sanar a un ciego. Lo cuestionan al ciego, mandan a llamar a sus padres, etc. Al final de cuentas lo expulsan. Jesús lo encuentra y le dice, bueno, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es? Y le dice Jesús, yo soy. La respuesta de este ciego dice que creyó en él y le adoró. Y bueno, eso nos evidencia mucho de que aquellas personas que creemos en Jesús, o una evidencia es que le adoramos. Y no solamente en un término de alabanza, de instrumentos musicales, sino que eso procede de nosotros en una adoración, en una devoción, en una adoración que va permeando todas las áreas de nuestra vida. Esa es una escena donde vemos a una persona que ha sido ciega, que ha sido sanada, que tiene vista, pero ahora que se presenta con Jesús principalmente y le da la vista, pero la respuesta de él es la adoración, le adora. Y bueno, ahí están los judíos
Y bueno, resulta que lo expulsaron de la sinagoga a este ciego, bueno, que antes era ciego. Y el Señor Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, en ese momento los fariseos le dijeron, ¿también acaso nosotros somos ciegos? Y el Señor Jesús les contesta, dice, si fuerais ciegos no tendrían pecado, pero porque dicen que ustedes ven, tienen pecado. Y el Señor inmediatamente dice lo que leímos en estos versos del capítulo 10, y le está diciendo, dice, el que no entra por la puerta, lo que ya leímos del verso 1 al 6. Y bueno, pero dice la Escritura que los judíos no le entendieron, o sea, no entendieron lo que quería el Señor Jesús decirles. Es como si ahorita dijéramos, el padre de familia es el que puede entrar a la casa. Él tiene las llaves, él entra y sale, pero el que se mete por la barda, el que se mete por la azotea, el que se mete por la chimenea, es un ladrón. Que nosotros nos lo estuviera diciendo a nosotros, que Jesús nos lo estuviera diciendo a nosotros, o en este tiempo nosotros lo escucháramos, y nosotros dijéramos, pues sí es cierto, pues ¿cómo más puede ser? O sea, nosotros pudiéramos afirmar que, o sea, eso es algo lógico. Pero lo que el Señor Jesús les quería decir, o lo que deberían ellos entender, porque después, posteriormente, se los explica, es que tú no eres hijo de esa casa, les estaba diciendo prácticamente. Los fariseos lo pudieron entender en la lógica, los judíos pudieron entender en la razón, pero no lo pudieron entender que Jesús les estaba diciendo, pero tú no eres parte de esa casa. Bueno, lo que podemos ahorita en la Escritura era que decía, el salteador no va a entrar por la puerta. Las ovejas, el pastor es el que entra por la puerta, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Va delante de ellas, le siguen porque conocen su voz, pero al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y era precisamente lo que Jesús acababa de hacer con este ciego. Era precisamente, aquella oveja había escuchado la voz del pastor, no había escuchado la voz de los extraños, en este caso de los judíos, y esa oveja le seguía, había escuchado su voz, la voz del maestro. Sin embargo, ellos no percibían que les estaba diciendo esto. O sea, ¿ya se dieron cuenta de esta realidad? ¿Ya se dieron cuenta de esa verdad? Pero dice la Escritura que no le entendieron. Como el que va a un equipo de básquetbol y el coach o el manager le dice, el que es parte de este equipo es porque está inscrito, porque trae el uniforme, porque viene a los entrenamientos, porque hace, etcétera y todo eso, ¿no? Y entonces el que apenas llega dice, pues sí es cierto, sí es cierto. Pero el coach les está diciendo, el que no tiene esto, o sea, el que no está inscrito, el que no viene a los entrenamientos, el que no está, o sea, no es parte del equipo. Pero la misma persona que está allí no entiende que le está diciendo a él, ¿sabes qué? En pocas palabras, tú no eres parte del equipo. Tú no estás inscrito. Pero ellos no entendían. Aunque era algo lógico, ellos no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Y en esta parte de estos versos, del verso del 1 al 6, yo lo he segmentado en 4 partes. En la primera parte es la relación pastor-oveja. Relación pastor-oveja, y voy a tocar 4 puntos de una manera rápida. De lo que los judíos no se dieron cuenta o no se percibieron, de lo que Jesús les estaba diciendo claramente en esa ilustración. ¿Cuál ilustración? Del pastor y las ovejas. No vamos a hablar del pastor, pero inmediatamente habla de la puerta. ¿Cuál relación es que está diciendo? El pastor es el que entra por la puerta, el portero le abre, saca las ovejas, las llama por su nombre, las pastorea y etcétera. Y es que en esos tiempos, el pueblo de Israel era un pueblo
que cuidaba ganado. Ellos entendían bien esa ilustración. Y entonces había rediles comunales donde diferentes pastores traían su rebaño y los guardaban en esos rediles comunales, y había un portero que cuidaba. Todas las ovejas se juntaban y para pasar la noche y para cuidarlas de los peligros. Al otro día llegaba cada pastor, sacaba sus ovejas y el pastor iba por delante llevando sus ovejas, y las ovejas conocían la voz del pastor y viceversa. Es algo entendible. Y también estaban los apriscos, lo que más después el Señor Jesús les explica en esa escena. Un aprisco es un lugar, pero ya en el monte, ya más apartado, más alejado, donde está ese aprisco. Es un tipo corral de piedras, de espinas, de tal manera que los pastores, cuando les gana la noche, ahí guardan a sus rebaños para protegerlos de depredadores, de rateros, etcétera, y todo eso. Pero ese aprisco no tiene puerta, nada más tiene la entrada, y el pastor es el que se duerme allí. El pastor. De tal manera que que entendemos claramente que Jesús dice: yo soy la puerta. O sea, si alguien tiene que entrar a ese aprisco, a ese redil, o sea, tiene que pasar por mí. De otra manera, si quiere entrar por otro lado, esa persona es un salteador, es un ratero, es un bandido. Y al final hace esa comparación. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Lo que vamos a ver al final: mas yo he venido y he traído vida, y para que la tengan en abundancia. Entonces, en esta primera parte que voy a explicar es la relación pastor-oveja, lo que ellos no entendieron y lo que el Señor Jesús mismo le estaba diciendo. Las ovejas oyen su voz. ¿Ok? La relación pastor-oveja es en un primer punto que las ovejas oyen su voz. Y en Juan 8:47, no lo busque, Jesús claramente les está explicando a los judíos y les dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En otras palabras, las verdaderas ovejas escuchan la voz del pastor. Pero los que no escuchan la voz del pastor es precisamente, y se entiende, que no son las ovejas. Y entonces, en primer punto, las ovejas oyen su voz, las palabras de Dios oye, pero las que no son ovejas no escuchan la voz de Dios. Ok. El siguiente punto de esta relación pastor-oveja, las ovejas conocen su voz. En Juan 10:26 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Otro punto que también quiero explicarles es que va delante de ellas y las ovejas le siguen. En Juan 8:39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Entonces, es que las ovejas le siguen al maestro, le siguen al pastor, que el pastor va delante de ellas y las ovejas le van siguiendo. Y bueno, Jesús en todo el libro de Juan tiene varios encuentros con los judíos y les dice de mil maneras, de mil formas: yo soy. Hasta se lo dice literalmente cuando una vez le rodean a Jesús y le dicen: si tú eres el Hijo de Dios, ya dinos la verdad. Y el Señor Jesús le dice: ya se los he dicho, ¿no? Y de muchas maneras el Señor Jesús les había hablado de que Él era el camino, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que tanto esperaban que venía al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Entonces, en esta parte, en esta relación del pastor-oveja, el mismo Señor Jesús le dice:
a los judíos: si fuerais hijos de Abraham, ustedes procederían de esta manera. Bueno, no le entendieron. Sin embargo, el Señor Jesús les explica la siguiente parte, ¿no? Que es lo que vamos a ver en Juan 10, desde el verso 7. Les dice eso hasta el verso 10. Dice el verso 7: volvió pues Jesús a decirles, como no habían, bueno, en el verso 6 dice que no le entendieron lo que les había dicho. El verso 7 dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Se lo está diciendo más claramente. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice el verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús les está diciendo claramente: yo soy la puerta. Yo soy esa entrada para que las personas que quieran, las ovejas que quieran entrar al redil, es necesario, es la única puerta, la suficiente para entrar en el reino de Dios. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otras maneras, no hay otra forma, no hay nada que nosotros podamos hacer, o si quisiéramos nosotros brincarnos por el redil o quisiéramos subirnos, no hay. El único medio para que nosotros heredemos la vida eterna, el único medio para que nosotros heredemos la salvación, el único medio para nosotros entrar al cielo es Jesús. Solamente. Y entonces se refiere a sí mismo como el único camino para salvarse, el único medio. Entonces, entrar al redil a través de Jesús es una acción salvadora y provee a las ovejas de vida abundante y provisiones. Y quiero leer las 7 aseveraciones, bueno, que vamos a estar viendo, o que se han agrupado, o algunas personas han agrupado, que Jesús dijo con respecto a la palabra yo soy. Y dice: el que por mí entrare será salvo. Y que en estas frases vamos a entender lo que el Señor Jesús está diciendo: el que por mí entrare. ¿Qué es? ¿O qué se tiene que hacer? ¿O qué significa cuando el Señor Jesús está diciendo: el que por mí entrare será salvo? Y en la primera aseveración que hace Jesús de sí mismo es que Él es el pan de vida. Y como ya lo vimos, el Señor Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En otras palabras, está diciendo el Señor Jesús: el que permanece en mí. Y si nosotros permanecemos en Él, y si nosotros vivimos por Él, es lo que se estaba refiriendo cuando el Señor Jesús dijo que Él era el pan de vida. La luz del mundo. Cuando el Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, Él mismo aseveró: el que me sigue no andará en tinieblas. Y esto nos da a entender a nosotros, o nos da claridad en el aspecto de que no solamente podamos decir no, yo creo, o yo ya he entrado por el redil, sino más bien Jesús nos está diciendo lo que implica entrar por el redil, y lo que en un momento los judíos estaban discutiendo con Él, o sea, que estaban siempre en contraposición con el Maestro, dando a entender o cuestionándolo de que si Él era el Hijo de Dios o no era el Hijo de Dios. El Señor Jesús abiertamente, muchas veces, o por parábolas, o por medio de estas ilustraciones, el Señor Jesús les dijo: yo soy, ustedes tienen que permanecer en mí, ustedes tienen que estar conmigo, ustedes tienen que vivir por mí, ustedes tienen que yo tengo que estar en ustedes y ustedes en mí.
Y de esa manera es como ustedes van a tener esa vida eterna, es como ustedes van a heredar la vida eterna. No era el asunto nada más de decir, bueno, porque ya creímos en Jesús, porque hay un episodio donde el Señor Jesús les dice a los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces es asombroso entender esa parte, que esas personas eran de los que ya habían creído. Bueno, se dice así, que ya habían creído en Jesús. Sin embargo, cuando el Señor Jesús les dice, y la verdad los hará libres, ellos responden, pero si nosotros no hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que nosotros seremos libres? Pero el Señor Jesús les explica, el que es esclavo del pecado, o sea, el que practica el pecado, es porque está esclavizado en el pecado. Y bueno, lo que el Señor Jesús está diciéndoles, como cuando le dijo a Nicodemo, y se los está representando, o se está refiriendo de muchas palabras. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. O sea, no has nacido del agua y del Espíritu. O sea, lo que tal vez te has conformado es a las normas, a las doctrinas, a las formas, a los sacrificios y a cuantas cosas. Te has conformado, pero realmente que tú hayas tenido un encuentro con Dios, que tú hayas procedido a la salvación, que tú hayas nacido de nuevo, el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, no ha surgido porque no has entendido realmente lo que es nacer del agua y del Espíritu. Y es realmente lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, que nos es necesario que nosotros comamos el pan, que nos es necesario que nosotros creamos en Él, que permanezcamos en Él, que Él permanezca en nosotros, que nosotros vivamos por Él. Y eso implica que nuestra vida ya no va a estar dependiendo de nosotros, que nuestra vida no va a estar sujeta a nuestras ideas, a nuestros puntos de vista, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, sino más bien a lo que Jesús en toda su plenitud, como Hijo de Dios, como Dios, nos está diciendo, nos está hablando. Y dice la Escritura que los fariseos le dijeron, dura es esta palabra, en el sentido de que ellos mismos tenían que dejar prácticamente su identidad, que tenían que dejar su religión, que tenían que seguirle, que tenían que creer en sus palabras, que tenían que vivir para Él, que tenían que vivir por Él, y eso se les hacía duro. Y tal vez también para nosotros en este tiempo se nos haga duro. Pero sabemos que Jesús es el único camino, y lo vamos a ver, que es la única persona en la cual nosotros podamos tener vida, que vamos a tener vida abundante, que vamos a nosotros estar satisfechos, que vamos a estar completos. Yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Habla de un pastoreo de Jesús, un cuidado de Jesús y una seguridad que Jesús nos da. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelante dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en la última aseveración que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Era un asunto de permanecer en Él, era un asunto de estar con Él, era un asunto de vivir por Él, era un asunto más que una creencia era una entrega total al Señor Jesús. Y entonces, quiero que leamos en Juan 3:17, porque esta parte de la Escritura dice, yo soy la puerta, dice, de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá
y hallará pastos. Juan 3:17 dice, ¿y de qué vamos a ser salvos? La Escritura nos habla de que vamos a ser salvos de esta perversa generación, que vamos a ser salvos de la ira venidera. Y en Juan 3:17 dice de la siguiente manera, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y entonces la palabra de Dios nos está diciendo que Dios envía a su Hijo al mundo. No lo envía para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y bueno, ¿y cuál ha sido dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice, o sea, esta es la condenación. Nosotros debemos de entender que tenemos un problema con Dios. El mundo está infectado y ha sido afectado por el pecado. Realmente. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios manda a su Hijo Jesús, y el asunto es que en nosotros, en nuestra insuficiencia e impotencia y en nuestros esfuerzos nulos para salvarnos, no podemos. Dios manda a su Hijo Jesús, pero la condenación viene cuando Dios envía a su Hijo para salvarnos. Sin embargo, el mundo no quiere creer en Él. El mundo no quiere creer en Él, en el único que puede salvarnos, que puede librarnos del pecado y también nos libra de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Dice más adelante en el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón implica engaño y estafa. Salteador implica violencia y destrucción. Cualquier persona fuera de Jesús que se autonombre Hijo de Dios, Mesías, o se anteponga como mérito para llegar a Dios, o que se sienta en lugar de Dios y reciba adoración como Dios, sea una religión, sea una creencia, un anticristo o falsos profetas, esos son los ladrones. Pero dice la Escritura que las ovejas no le hacen caso, porque no escuchan la voz de los extraños. Y bueno, vamos a leer en Hechos 5:36 algunos ejemplos de algunas personas y el resultado que trajeron, corroborando lo que dice la Escritura en el verso 10, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dice en Hechos 5:36, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Un ladrón y salteador. Y vemos, dice que se le unió como 400 personas, el hombre fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y bueno, y se redujeron a nada. El verso 37 dice, después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Estos son algunos ejemplos de aquellas personas, de ladrones, pero también del pecado o de Satanás. Vamos a ver el ejemplo de la samaritana.
El Señor Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en el asunto de la mujer samaritana, el Señor Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Y ella sabía que ella no llevaba una vida, que ella llevaba una vida disoluta, una vida de fornicación. Ella misma le dijo al Señor Jesús, bueno, nosotros tenemos que adorar en este monte, se dice que es el monte Gerizim. Dice, y ustedes dicen que en Jerusalén. Y bueno, ¿en dónde es donde se puede adorar? Ella estaba discutiendo en que si se debería adorar en algún lugar o en otro lugar. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La vida o la secta de aquella mujer había llevado a una vida de fornicación, a una vida de disolución, a una vida de adulterio. Su religión, su creencia, o lo que nosotros pudiéramos llamarle en lo que ella creía, le había llevado a una vida de destrucción y a una vida de robo. Y el Señor Jesús también le dice, vosotros adoráis a lo que no sabéis, pero realmente no conoces ni a quién adoras. El resultado de la vida de la mujer samaritana es que estaba llevando una vida disoluta. Y por ahí alguien comentaba, o sea, no importa el título que tengas, no importa las cosas que hagas, y lo resumía prácticamente, ¿no? Para aquellas personas tal vez que empezamos a poner la mirada en las cosas externas solamente, ¿no? Que si cumplimos estas ciertas, estrictamente algunas disposiciones que ya se establecieron, etcétera, y todo eso, que pelean, que batallan mucho en esos aspectos. Pero alguna persona les dijo simplemente, ¿y cómo amas a tu esposa? O sea, realmente, ¿cómo estás amando a tu esposa? No me importa tantas cosas que tú puedas hacer, que tantas cosas que podamos definir o discutir, que si esto se hace o no se hace, sino más bien, en otras palabras, ¿cuál es la vida práctica, la vida abundante que tú estás teniendo en tu casa, con tu esposa, con tu familia, etcétera? Porque por un momento pudiérase hablar de tantas cosas, de tanto conocimiento, de tanta doctrina, pero el resultado es que esa vida piadosa no ha llegado a aterrizar en su corazón. Y el Señor Jesús hace ese contraste claramente y les dice, el ladrón no vino para hurtar, matar, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Lo mismo que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas. Dice, resume casi hasta el final, dice, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne son fornicación, adulterio, etcétera, y todo eso, y está enumerando. Dice, no os engañéis. Dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y está dando a entender, si tú llevas una vida de formas, una vida religiosa, una vida de moldes nada más, una vida, el resultado de eso va a ser va a ser muerte, va a ser destrucción, va a ser que el pecado se va a manifestar, porque esas son las obras de la carne. Si por otro lado tú has conocido a Jesús, si la gracia de Jesús está en ti, está diciendo de esa manera, la misma vida de Jesús va a tener que florecer. Y el apóstol Pablo está hablando de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, este era el resultado de aquellas personas, dando el ejemplo del Señor Jesús, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En Juan 5:16 dice de la siguiente manera: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esta era
esta era la situación real que tenían los fariseos con respecto a Jesús. Él mismo les llega a decir: ustedes me quieren matar. Ustedes no guardan los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, y ustedes me quieren matar. En ese momento los judíos le dicen: tú estás endemoniado, tú tienes demonio. O sea, ¿quién te procura matar realmente? Y estaban encubriendo sus intenciones, pero realmente, aunque ellos tenían la forma, aunque ellos tenían una estructura religiosa, aunque ellos tenían un molde, aunque ellos tenían las cosas que ellos tenían y que ellos ostentaban tener la verdad, o que ellos ostentaban tener el pase directo al cielo a través de Dios y a través de su religión, la verdad era que en ellos había traído muerte, destrucción y robo, lo mismo tenían los judíos en contra de Jesús. Y lo podemos ver también a lo largo del Nuevo Testamento, como esos judíos, llevados por celos, incurrían en la mentira, en el soborno, en la amenaza, en los golpes, en los pleitos, en alborotos, en medias verdades, en chantaje, en burla, intimidación, discusiones, difamaciones y cuantas cosas. Lo podemos ver claramente cuando los judíos buscan al apóstol Pablo y utilizan los medios disponibles, habidos y por haber, para matarlo. En otras palabras, el fruto de el ladrón había llegado a robar, a matar y a destruir. Era el resultado de la vida en aquellas personas. Y termina esta parte diciendo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, ¿y a qué se refiere la vida abundante? Bueno, no se refiere la vida abundante en términos como este mundo los ve. ¿Por qué? Porque este mundo puede ver la vida abundante como riquezas, prosperidad, que me vaya bien, que yo no tenga ninguna enfermedad, que yo no tenga ningún problema, que pueda yo viajar, etcétera, que yo tenga un buen trabajo, que yo disfrute la vida en los bailes, en un libertinaje, probando los placeres de este mundo, disfrutando, subiendo, bajando. Tal vez las personas estén, o no tal vez, esto es lo que el mundo engloba, la vida abundante. Una vida próspera, con comodidades y bienes y todo eso. Realmente el Señor Jesús no se refiere a ese tipo de vida licenciosa en los placeres de las concupiscencias de la carne. El Señor Jesús no se refiere a esa vida, se refiere a una vida excelente, una vida muy por arriba de todas estas bajas pasiones que el mundo tiene, o que las personas, creyendo que eso es vida, el hombre está muy insatisfecho. Y en cierta ocasión, bueno, lo puedo referir de esa manera. Cuando estaba en una academia, me encontré a un joven casi un poquito igual de mi edad, y bueno, y él miraba mi cabello y me dice: a mí me gustaría tener tu cabello. Y él tenía un cabello así como muy chinito, un poquito muy aplacado y todo eso. Y yo le dije: y a mí me gustaría tener mi cabello como el tuyo. Realmente la vida del hombre es muy insatisfecha, no se satisface. El que tiene mucho trabajo mira al que no tiene y dice: bueno, yo no quisiera tener tanto trabajo. O el que tal vez el que está en un asunto de algo que parece que le está prosperando, quisiera tener eso, y el otro no lo quisiera tener, etcétera. Y en esa insatisfacción, el mundo, en esa insatisfacción que las cosas materiales no nos dan, no nos llenan, pueden seguir las personas. Y bueno, como yo lo decía hace rato, la vida, esa vida abundante no es como la que está pintando el mundo, ¿no? No depende de las circunstancias que me rodean. Alguna persona lo ha descrito de la siguiente manera, ¿no? La felicidad depende de las circunstancias que te rodean, pero la plenitud no depende de las circunstancias que te rodean. O sea, en otras palabras, tengo dinero, soy feliz, qué afortunado, me gané la lotería,
conseguí un buen trabajo, soy feliz. Ya no tengo ese trabajo, ya no tengo dinero. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Estoy infeliz, estoy triste. Estoy con mis amigos, o sea, estoy tomando, estoy bebiendo, estoy allá diciendo cuantas historias se me ocurren, etcétera, en un momento libertino del placer de la carne, estoy feliz. Pero cuando llego a mi casa, ya empezaron los problemas. Ahí es cuando ya me siento insatisfecho, ya la señora ya me empieza a decir que las reparaciones de la casa, que aquí, que allá, etcétera, y todo eso. Esa es una felicidad que el mundo que el mundo tiene, o sea, por las circunstancias. Por eso dice, qué afortunado aquella persona. Pero cuando se le acaba la fortuna de la cual él dependía, ya no vive de la misma manera. Como tal y como el hijo pródigo. Cuando tenía todo el dinero en la mano y los amigos lo miraban seguramente, qué hombre tan afortunado, qué hombre, ¿no? Tiene dinero, regala, hace fiestas, está con las chicas, sube, baja, mira, qué vida. Pero cuando se le termina, se siente miserable. ¿Cómo se sentía aquel hombre comiendo migajas? Ahí migajas con los cerdos. No creo que estuviera disfrutando, no creo que estuviera diciendo, qué rica migaja, denme otra más, esto es delicioso, esto es lo que yo quería. Sin embargo, ahí es donde Dios lo hizo reaccionar, comiendo de lo más bajo, comiendo de lo más vulgar, de lo más sucio. O por ejemplo, estoy tomando, estoy drogando, estoy feliz. Pero no bebo, estoy ansioso, me siento irritable, me siento nervioso, me siento impaciente. ¿Me apoyan? En cualquier cosa, en el trabajo o para pasar algunas cosas de mi casa a otro lugar. Qué bien, tengo amigos. ¿No me apoyan? Qué mala onda. ¿Cómo así me tratan? Etcétera. Estoy sano, hago lo que sea, subo, bajo, me divierto, bailo, estoy enfermo. Nadie me aguanta. Estoy muy irritable, estoy muy enojado, estoy muy contencioso, cualquier cosita que me hacen me irrita inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa felicidad depende de las circunstancias. Vendí bien en el negocio, qué buen fin de semana, muchas ventas. Wow, estoy satisfecho, estoy contento, soy un hombre que hace las cosas bien. Pero cuando no hay esas ventas, me estoy preocupando, me estoy rascando la cabeza, estoy irritable, llego a la casa, no quiero que me hablen de otras cosas. ¿Por qué? Porque siento que estoy perdiendo, siento que no estoy ganando lo que yo debo, siento que mis inversiones no han sido las correctas, que no está funcionando esto. Esa es la felicidad de este mundo. Paseo, viajo, soy feliz. Pero ahora que estoy encerrado, que estoy confinado, qué aburrido me siento. Estoy aburrido. Y entonces el Señor Jesús no se está refiriendo a esa vida, esa vida abundante como el mundo la tiene, por abundante, por feliz. Qué afortunado es una chica bella. No, qué afortunada, tiene todo el mundo por delante. El mismo, algunos escritores, el mismo James Dobson habla al respecto de las mujeres más bonitas del mundo, más bonitas en una zona, se decepcionan, se sienten tristes, se sienten vacías. ¿Por qué? Porque tal vez los hombres las ven solamente como un cacho de carne. Están vacías, están insatisfechas. La vida abundante no depende de lo que me hacen o dejan de hacer las demás personas.
esa vida abundante depende de alguien que no cambia a través de las circunstancias. ¿Y quién puede ser, hermanos? Jesús puede ser solamente. Solamente. Jesús es el que dijo que Él da una vida y Él que da una vida abundante, una vida extrema, una vida satisfecha, una vida completa, una vida bendecida, una vida en la cual tú confías y no está dependiendo la alegría o la felicidad o el bienestar de acuerdo a lo que tú estás atravesando en este momento, sino más bien depende de lo que Dios hace y de lo que Dios hizo por ti. Depende en esa seguridad de que Dios tiene los mejores planes, de que Dios tiene los mejores propósitos, de que tú tienes un dueño, de que no estás extraviado como cuando hacen grupos en el salón de clase y dice la maestra, grupos de 4 y forman un grupo aquí y forman un grupo acá y queda un estudiante así, bueno, ¿y yo de quién soy? Nadie me escogió, nadie me eligió y me siento triste. No, el cristiano tiene una identidad con Jesús, tiene una identidad con Dios, tiene esa convicción, tienen esa seguridad. Jesús me ha tomado, Jesús es mi pastor, yo he entrado por la puerta, tengo la seguridad de que ninguna cosa creada me va a poder apartarme de su amor, de lo que Dios quiere para mí. Tengo esa confianza plena de que cada cosa de lo que Dios quiere para mí, Dios está procediendo, Dios está obrando y Dios me va a llevar a lo que es mejor para mí. Y por eso el Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y puede surgir la pregunta, bueno, entonces ¿por qué me hace falta el trabajo? Señor, ¿por qué yo tengo necesidades? Me hace falta para la colegiatura, me hace falta para esto. ¿Por qué? Si la palabra de Dios dice de esa manera, Jehová es mi pastor. Nada de lo que Dios sabe que a usted le debe faltar, no le va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esa es la bendición. Por eso es que en aquella competencia, cuando los muchachos hacían en la escuela de un dibujo de que quién representaría mejor la paz, no ganó aquella persona que dibujó la cascada muy bonita, o el mar en su quietud, o aquel paisaje tan arbolado y con árboles muy bonitos y jardines tan hermosos, sino ganó aquella persona, ese estudiante, dice que hizo, donde estaba un pajarito en su nido. Y en medio de esa escena estaba una tormenta grande. Y bueno, no quiero decir que nosotros seamos ajenos a lo que nos está pasando. Sin embargo, esto representa confianza en medio de las dificultades. Que la alfombra no se te va a jalar en un momento así y vas a caerte. Es una confianza que Dios te da. Nada me faltará. Que Dios abra nuestros ojos para entender que en Jesús nada nos falta. No nos va a faltar su compañía, no nos va a faltar su vara, no nos va a faltar su cayado, no nos va a faltar su instrucción, no nos va a faltar su palabra, no nos va a faltar su presencia. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El reposo, la confianza, la seguridad. ¿Cuántos de nosotros en este preciso momento la inseguridad o la aflicción nos empieza a merodear y empezamos a preocuparnos de lo que no podemos hacer? O que las condiciones se están tornando difíciles en varias áreas. Y dice la Escritura, en lugares de delicados pastos
me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuál es el valle de sombra de muerte? No dice, y no pasaré en el valle de sombra de muerte, sino está diciendo, yo aunque pase por ese valle difícil, que cuántos de nosotros hemos pasado por ese valle difícil, que pensamos que no tiene una salida, que pensamos que tal vez nos estamos en una postura, una condición que es incómoda, muy difícil. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Allí tú vas a estar. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, mis angustiadores, mis enemigos, aquellos que me afligen. Aún en presencia de ellos me vas a poner una mesa. Bien. ¿Quién puede ser fuerte por sí mismo, hermanos? ¿Quién puede por sí mismo tener esa bendición, hermanos? Dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Estoy pleno. Estoy bien con mi Dios. Ciertamente el bien, y a veces no podemos percibir nosotros el bien. Solamente percibimos el mal que nos está quejando. Pero decía el salmista, ciertamente el bien y la misericordia, la compasión de un pastor que tiene cuidado, que se ocupa de mí y que también considera mi debilidad, y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Cada momento, cada día. Y en la casa, por si fuera poco, en la casa de Dios Jehová moraré por largos días. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará buenos pastos. Jesús, Dios, los pastoreará, los llevará. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a dar gracias. Bendito Dios. Te damos gracias porque en tu palabra nos revela la persona de Jesús. Había en aquellos judíos ignorancia, ceguera, rechazo en contra de tu persona. Su vida, a pesar de vivir en esa religión, en esas costumbres, no habían conocido la vida abundante. Habían conocido un tipo de vida insatisfecha, sectarista. Y el resultado de aquellas personas había sido, en esa vida, que habían sido presas del ladrón y salteador que viene para robar, matar y destruir.
Padre bendito, permite que nosotros podamos entender a través de tu palabra que tú eres la única puerta, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al Padre, que nadie puede tener una vida abundante, que nadie puede tener una vida si no es en Jesús. Padre bendito, y de esa manera nosotros podamos entender, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos, para que aquella persona que ha vivido en su vida egoísta, en su vida particular, en su vida de libertinaje, en su vida de soborno, de mentira, de intimidación, en su vida de disolución, pueda ver la necesidad que tiene de entrar por la puerta. Señor del cielo, y de esa manera pueda entrar en el nombre de Cristo Jesús y tenga esa vida y esa vida abundante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.